menos 40 grados centígrados. El aire se convierte en cuchillas que desgarran los pulmones con cada respiración. La piel expuesta se congela en minutos. Los dedos pierden sensibilidad en segundos. El cuerpo humano, esa máquina biológica perfeccionada durante milenios, simplemente no fue diseñado para funcionar en estas condiciones. La ciencia moderna es clara. Sin protección térmica adecuada, la muerte llega en horas, a veces en menos. Invierno de 1942. Las ruinas de Stalingrado se extienden como un cementerio de hormigón bajo un cielo plomizo. Entre escombros congelados y edificios destripados, cientos de miles de soldados combaten en el frente más brutal de la Segunda Guerra Mundial. No tienen abrigos de invierno diseñados para el Ártico. No tienen refugios climatizados. No tienen las tecnologías de supervivencia que cualquier expedición moderna consideraría básicas. El termómetro marca temperaturas que convertirían a un explorador del siglo XXI equipado con Gore-Tex y calentadores químicos en un cadáver congelado antes del amanecer. Y sin embargo, sobrevivieron. No durante días. Funcionaron como unidades militares efectivas, mientras sus cuerpos deberían estar entrando en hipotermia terminal. Resistieron un asedio que se extendió durante 5 meses, en condiciones que deberían haber matado a cualquier ser humano en una fracción de ese tiempo. La batalla más sangrienta de la historia se libró en temperaturas diseñadas para extinguir la vida, y decenas de miles de hombres no solo sobrevivieron al enemigo, sobrevivieron al invierno mismo. Esto no tiene sentido, no según nuestros modelos de termorregulación corporal, no según los estudios de supervivencia en ambientes extremos, no según la lógica básica de la fisiología humana. Cada manual de supervivencia moderno, cada protocolo de expediciones árticas, cada investigación sobre hipotermia apunta a la misma conclusión ineludible. Sin equipo especializado, el cuerpo humano falla rápida y catastróficamente a estas temperaturas. Stalingrado debería ser un capítulo sobre congelamiento masivo, no sobre resistencia prolongada. Pero las excavaciones arqueológicas cuentan otra historia. Los documentos militares desclasificados revelan otra verdad. Los análisis de supervivencia comparativa señalan hacia algo que Hollywood nunca mostró y que los libros de historia apenas susurran. No fue suerte, no fue simplemente resistencia bruta o determinación heroica. Fue ingeniería, fue ciencia aplicada bajo presión extrema. Fue un sistema integrado de supervivencia que transformó el escenario más letal imaginable en un campo de batalla donde la vida, contra toda probabilidad, encontró la forma de persistir. Noviembre de 1942. Stalingrado. El termómetro marca menos 35 grados centígrados y aún no es lo peor que vendrá. En las ruinas carbonizadas de lo que fue una ciudad industrial soviética, un soldado alemán despierta en un sótano bombardeado. Su aliento se congela instantáneamente, formando cristales de hielo en el aire oscuro. Las botas de cuero estándar que lleva puestas no fueron diseñadas para esto. Su abrigo de lana, pensado para los inviernos europeos, es una broma cruel contra este frío que muerde hasta los huesos. No tiene guantes térmicos, no tiene calcetines especializados, no tiene máscara facial contra el viento, no tiene las capas base de fibra sintética que un alpinista moderno consideraría suicida omitir. Tiene lo que el alto mando alemán consideró suficiente en septiembre, cuando la temperatura era 20 grados más alta y la victoria parecía cuestión de semanas. La fisiología humana tiene límites precisos
y bien documentados. A menos 40 grados, la piel expuesta sufre congelación en menos de 10 minutos. Los dedos de manos y pies pierden función motora en cuestión de minutos. La temperatura corporal central comienza a descender inexorablemente. El cuerpo desvía sangre de las extremidades hacia los órganos vitales en un desesperado intento por preservar el cerebro y el corazón. Las funciones cognitivas se deterioran, el juicio se nubla, los movimientos se vuelven torpes y descoordinados. La hipotermia moderada aparece cuando la temperatura interna cae a 35 grados centígrados, la grave a 32. A 28 grados el corazón deja de latir. Este es el protocolo de la muerte por frío, validado por décadas de investigación médica y confirmado por miles de casos documentados en expediciones árticas, naufragios en aguas heladas y accidentes de montaña. Pero en Stalingrado, decenas de miles de hombres no siguieron este protocolo. Sobrevivieron. No durante una noche de emergencia, no durante una semana esperando rescate. Durante 5 meses completos de asedio, en el invierno más brutal que Rusia había visto en décadas. Combatieron batallas cuerpo a cuerpo, en fábricas congeladas, donde el metal tocado con piel desnuda arrancaba carne como papel adhesivo. Realizaron patrullas nocturnas cuando las temperaturas se desplomaban hasta menos 43 grados. Montaron guardias de horas en posiciones expuestas, donde el viento del este soplaba sin obstáculos a través de las ruinas. Se movieron, dispararon, excavaron, construyeron, atacaron, defendieron. Ejecutaron operaciones militares complejas que requerían coordinación, comunicación y función cognitiva intacta. Todo mientras sus cuerpos deberían estar entrando en las primeras etapas de fallo orgánico por hipotermia. Y no fueron solo los alemanes. Al otro lado de las líneas, soldados soviéticos enfrentaban el mismo enemigo térmico, con equipamiento igualmente inadecuado. Los abrigos acolchados de algodón, que constituían el uniforme de invierno estándar del Ejército Rojo, eran mejores que las chaquetas alemanas, pero aún insuficientes según cualquier estándar moderno de supervivencia en frío extremo. Los valenki, las botas de fieltro tradicionales rusas, ofrecían más aislamiento que el cuero alemán, pero se empapaban con la nieve y perdían efectividad. Muchos soldados soviéticos llegaban al frente con equipamiento incompleto o improvisado. Abrigos civiles, mantas convertidas en capas, trapos envueltos alrededor de las manos en lugar de guantes. La logística soviética, aunque superior a la alemana en este teatro, seguía siendo caótica y errática. Miles de refuerzos cruzaban el Volga congelado de noche, muchos sin haber recibido siquiera el equipo de invierno básico. Y sin embargo, también ellos sobrevivieron, lucharon y finalmente prevalecieron en condiciones que deberían haber diezmado sus filas por causas puramente ambientales antes de que cualquier bala fuera disparada. Las cifras desafían la lógica de supervivencia establecida. Más de 1 millón de soldados de ambos bandos estuvieron involucrados en la batalla de Stalingrado. Las temperaturas permanecieron por debajo de menos 20 grados centígrados durante la mayor parte de diciembre, enero y febrero. Hubo períodos de múltiples días consecutivos donde el termómetro no superó los menos 35. Las expediciones modernas al Ártico, equipadas con tecnología del siglo XXI, ropa térmica especializada, tiendas aisladas y sistemas de calefacción portátiles, consideran estos rangos de temperatura como altamente peligrosos y limitan estrictamente el tiempo de exposición exterior. Los alpinistas en el Everest
con trajes de plumas de última generación y oxígeno suplementario, enfrentan temperaturas similares y aún así sufren congelaciones severas con alarmante frecuencia. El consenso científico es unánime. El cuerpo humano no está diseñado para funcionar sostenidamente a estas temperaturas sin protección avanzada. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo miles de hombres, vestidos con uniformes militares estándar del año 1942, tecnología textil primitiva comparada con los estándares modernos, sobrevivieron no solo días sino meses completos en el infierno congelado de Stalingrado? ¿Qué estrategias, qué adaptaciones, qué innovaciones desesperadas permitieron que la vida persistiera donde la ciencia dice que debería haber sido imposible? La respuesta popular es simple: resistencia sobrehumana, determinación inquebrantable, el espíritu guerrero llevado al límite absoluto. Es una narrativa atractiva, es dramática, es inspiradora, y está completamente equivocada. La verdadera historia es mucho más fascinante, mucho más ingeniosa y mucho más instructiva sobre los límites reales de la adaptabilidad humana bajo presión extrema. No fue magia, no fue simplemente fuerza de voluntad. Fue ciencia aplicada en el laboratorio más cruel imaginable, donde el fracaso significaba muerte por congelación en cuestión de horas, y el éxito requería comprender y explotar cada vulnerabilidad del enemigo térmico que no respetaba banderas ni ideologías. Las excavaciones arqueológicas en Stalingrado revelan algo que Hollywood nunca mostró. Los análisis forenses de sitios de batalla cuentan una historia diferente a la de las películas épicas. Los documentos militares desclasificados, los diarios personales recuperados, los testimonios de supervivientes entrevistados décadas después, todos apuntan hacia un sistema complejo y sofisticado de supervivencia que operaba bajo la superficie del caos aparente. No fue accidental, no fue improvisado de manera caótica. Fue el resultado de conocimiento transmitido, innovación forzada por necesidad y una comprensión intuitiva, pero efectiva, de los principios de termorregulación que la ciencia formal tardaría años en codificar completamente. En las ruinas congeladas de Stalingrado, la humanidad escribió un manual de supervivencia extrema, usando sangre, hielo y desesperación calculada como tinta. La imagen está grabada en nuestra conciencia colectiva. La hemos visto cientos de veces en películas, series y documentales dramatizados. Un soldado tirita incontrolablemente, envuelto en una manta raída, los labios azulados, los ojos vidriosos por el frío. Se acurruca junto a un fuego miserable que apenas produce calor. Sus compañeros yacen congelados en posiciones retorcidas, estatuas de hielo con uniformes militares. La voz en off habla sobre el sufrimiento insoportable, sobre hombres muriendo lentamente por hipotermia, mientras esperan un rescate que nunca llega. Esta es la narrativa que Hollywood ha vendido durante décadas. Stalingrado como una tumba helada, donde los soldados fueron víctimas pasivas del clima, esperando morir con dignidad estoica, pero sin poder hacer nada real contra el frío letal que los rodeaba. Pero esta narrativa es fundamentalmente falsa. No porque exagere el sufrimiento, ese fue real y documentado. Es falsa porque presenta a los soldados como víctimas pasivas, cuando en realidad fueron ingenieros activos de su propia supervivencia. Las excavaciones arqueológicas realizadas en Stalingrado entre 1995 y 2015 revelan una historia completamente diferente. Los investigadores del Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias
documentaron más de 250 sitios de ocupación militar del período de la batalla. Lo que encontraron no fueron refugios improvisados caóticos. Encontraron ingeniería deliberada. Encontraron sistemas. Encontraron evidencia de comprensión sofisticada sobre cómo manipular el ambiente para crear microclimas habitables en medio del apocalipsis térmico. Tomemos el sitio de excavación en la fábrica de tractores Dzerzhinsky, uno de los puntos más ferozmente disputados de la batalla. Los arqueólogos descubrieron una red de posiciones subterráneas conectadas por túneles poco profundos. No eran simples agujeros en el suelo, eran estructuras con paredes reforzadas usando escombros y metal de la fábrica, techos apuntalados con vigas salvadas de edificios colapsados, entradas diseñadas para minimizar la infiltración de aire frío mediante ángulos calculados. En uno de estos refugios encontraron restos de un sistema de ventilación improvisado usando conductos metálicos de la fábrica, diseñado para extraer humo mientras retenía calor. Las dimensiones de estos espacios no eran aleatorias, promediaban 2 metros por 3 metros, suficiente para alojar entre y 6 hombres, el tamaño óptimo para compartir calor corporal sin sacrificar demasiado espacio habitable. Esto no es supervivencia desesperada, esto es arquitectura térmica aplicada bajo fuego enemigo. Los documentos militares alemanes desclasificados cuentan una historia que contradice la imagen de victimización pasiva. Los informes de intendencia del Sexto Ejército Alemán de diciembre de 1942 detallan distribuciones sistemáticas de materiales de construcción improvisados, planchas de metal, madera, cartón industrial, incluso papel de periódico en cantidades masivas. ¿Para qué? Para crear capas de aislamiento en refugios subterráneos. Los manuales de campo distribuidos a las unidades en noviembre incluían instrucciones específicas sobre construcción de refugios térmicos, usando materiales disponibles en el campo de batalla urbano. Una sección completa estaba dedicada a técnicas de sellado de grietas usando mortero improvisado, hecho de ceniza, nieve compactada y escombros pulverizados. Otra describía métodos para crear capas de aire atrapado, el principio básico del aislamiento térmico, usando múltiples capas de material separadas por espacios de aire. Esto no fue inventado en el momento por soldados desesperados. Fue conocimiento transmitido, codificado y distribuido sistemáticamente. Pero aquí está el giro que Hollywood nunca muestra. Los soviéticos eran mejores en esto, mucho mejores. La doctrina militar soviética desde los años 20 había enfatizado la guerra de invierno. El Ejército Rojo tenía experiencia institucional en operaciones en frío extremo, desde la Guerra Civil Rusa y la Guerra de Invierno contra Finlandia. Los manuales soviéticos de 1941 incluían 50 páginas dedicadas exclusivamente a construcción de refugios térmicos de campaña. No recomendaciones vagas, diagramas detallados, cálculos de ventilación, especificaciones de materiales. Cuando los ingenieros militares soviéticos entraron en Stalingrado en septiembre de 1942, no llegaron a improvisar. Llegaron con conocimiento sistemático sobre cómo convertir ruinas urbanas en hábitats térmicos funcionales. Las excavaciones en las posiciones soviéticas en Mamayev-Kurgan revelan refugios con sistemas de calefacción improvisados que usaban latas de conservas como estufas, con chimeneas diseñadas para maximizar transferencia de calor, mientras minimizaban riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
Encontraron evidencia de capas de aislamiento térmico usando uniformes de soldados caídos, no por respeto, sino por pura ingeniería. La lana y el algodón, incluso manchados y dañados, seguían siendo aislantes efectivos. Los testimonios de supervivientes, cuando se analizan 40 años después, con perspectiva histórica, revelan un patrón consistente que desmiente la narrativa de victimización. Un veterano soviético, entrevistado en 1985, describió rutinas nocturnas elaboradas. Rotación de posiciones para que cada soldado pasara tiempo en el centro del grupo, donde el calor corporal colectivo era máximo. Sistemas de alertas para despertar a compañeros que mostraban signos tempranos de hipotermia. Ejercicios físicos obligatorios cada 2 horas durante guardias nocturnas para mantener circulación activa. Un veterano alemán documentó cómo su unidad había establecido un sistema de 3 turnos para uso de un único refugio térmico. 8 horas de descanso en el refugio caliente. 8 horas en posiciones defensivas con equipo completo. 8 horas en tareas de mantenimiento y construcción que generaban calor corporal a través del ejercicio. Esto no es sufrimiento pasivo. Esto es gestión activa de recursos térmicos limitados con precisión casi científica. La evidencia arqueológica más reveladora proviene de los análisis de restos humanos. Los forenses que examinaron esqueletos recuperados de posiciones militares encontraron algo inesperado. Relativamente pocas muertes por hipotermia pura, en comparación con las cifras masivas de bajas por combate, hambre y enfermedad. Las tasas de congelación severa en extremidades eran altas, pero las muertes directamente atribuibles a fallo térmico corporal eran menores de lo predicho por modelos de supervivencia en frío. Esto significa que los sistemas de protección térmica estaban funcionando. No perfectamente. Muchos perdieron dedos, orejas, narices, pero el núcleo corporal se mantuvo funcional el tiempo suficiente para que la mayoría muriera por balas, no por frío. Esta es una distinción crítica que la narrativa popular invierte. El frío era el ambiente hostil constante, pero no el asesino principal. Los soldados habían encontrado formas de mitigar la amenaza térmica lo suficiente para que otras causas de muerte los alcanzaran primero. Entonces la imagen cinematográfica se desmorona bajo escrutinio. No fueron víctimas indefensas temblando en la nieve. Fueron ingenieros improvisados construyendo sistemas de supervivencia térmica, usando física básica, conocimiento transmitido y desesperación calculada. Hollywood nos mostró el sufrimiento, pero omitió la ingeniería. Nos mostró la muerte, pero ocultó los métodos que permitieron que decenas de miles sobrevivieran cuando deberían haber perecido. La pregunta ahora se vuelve más específica y más intrigante. ¿Exactamente qué técnicas, qué innovaciones concretas, qué conocimiento aplicado permitió que esta ingeniería térmica funcionara en el escenario más letal imaginable? Verano de 2003. Un equipo de arqueólogos rusos y alemanes trabaja en el subsuelo de lo que fue el distrito de Krasny Oktyabr, el barrio de Octubre Rojo en Stalingrado. Están a metros bajo el nivel actual de la calle, cavando a través de capas de escombros compactados, ceniza solidificada y tierra contaminada con restos de munición sin explotar. Las palas golpean algo sólido, concreto. No es cimentación de edificio. Es demasiado irregular, demasiado improvisado. Limpian cuidadosamente alrededor del hallazgo durante 2 días completos. Lo que emerge es una estructura subterránea de 2 metros de profundidad, 3 metros de ancho
y casi 5 metros de largo. Las paredes están reforzadas con planchas de metal industrial, soldadas de manera rudimentaria. El techo es una losa de hormigón armado, claramente salvada de algún edificio bombardeado y reposicionada aquí. En una esquina encuentran restos carbonizados de lo que parece ser una estufa improvisada, una lata de munición de artillería convertida en contenedor de combustión, con una chimenea hecha de tubería industrial que se extiende hacia la superficie en ángulo calculado para dispersar humo lejos de la entrada. Este no es un hallazgo aislado. Entre 2003 y 2015, las excavaciones sistemáticas en Volgogrado, el nombre moderno de Stalingrado, documentaron 318 refugios subterráneos similares solo en el área de las fábricas del norte. Cada uno muestra características comunes: profundidad entre 1.5 y metros bajo superficie, dimensiones interiores optimizadas para grupos de a 8 personas, entradas diseñadas con ángulos para crear cortavientos naturales y evidencia de sistemas de ventilación que separaban admisión de aire fresco y extracción de humo. Los análisis de estratigrafía, el estudio de capas de suelo, revelan que muchos de estos refugios fueron construidos en múltiples fases. Excavación inicial rápida en septiembre u octubre de 1942, seguida de mejoras progresivas en noviembre y diciembre, cuando las temperaturas se desplomaron. No fue construcción caótica, fue desarrollo iterativo: construir, probar, identificar fallas, mejorar. Ingeniería bajo fuego enemigo con retroalimentación inmediata y brutal. Las soluciones que no funcionaban mataban a sus constructores. Los artefactos recuperados de estos sitios cuentan historias específicas sobre estrategias térmicas. En un refugio bajo lo que fue la estación de tren Stalingrado I, los arqueólogos encontraron 23 capas superpuestas de material aislante en las paredes. Periódicos soviéticos de octubre y noviembre de 1942, cartón industrial, fragmentos de uniformes, papel de embalaje militar alemán capturado y mantas rotas. El análisis reveló que estas capas no fueron aplicadas aleatoriamente. Estaban organizadas con los materiales más densos hacia el exterior y los más porosos hacia el interior, creando bolsas de aire atrapado entre capas. Exactamente el principio que la ropa térmica moderna explota. Alguien en ese refugio comprendía que el aire inmóvil es el mejor aislante y diseñó un sistema de múltiples capas para crear exactamente eso. Este conocimiento no estaba en manuales militares básicos, o fue descubierto experimentalmente o transmitido por alguien con conocimiento previo de construcción en climas fríos. La evidencia sugiere ambos: innovación local amplificada por conocimiento tradicional ruso sobre supervivencia invernal. Los documentos militares recuperados de archivos desclasificados proporcionan el contexto que la arqueología sugiere. Los informes diarios del Sexto Ejército Alemán de diciembre de 1942 incluyen secciones dedicadas a construcción de refugios. Un informe del 19 de diciembre especifica distribución de 700 planchas de metal recuperadas de la fábrica de tractores, asignadas específicamente para refuerzo de refugios en posiciones defensivas del distrito industrial. Otro del 26 de diciembre documenta requisición de 10 toneladas de cartón industrial desde almacenes capturados, destinado explícitamente a aislamiento térmico. Los soviéticos eran aún más sistemáticos. Los archivos del frente de Stalingrado revelan que ingenieros militares especializados
fueron asignados a cada división con instrucciones específicas. Evaluar recursos constructivos disponibles en sectores asignados. Diseñar refugios optimizados usando esos materiales. Y supervisar construcción por personal de combate durante períodos de baja intensidad en combate. Uno de estos ingenieros, el mayor Anatoly Kravchenko, dejó planos detallados de 16 diseños diferentes de refugios subterráneos, cada uno adaptado a condiciones específicas de terreno y disponibilidad de materiales. Estos planos sobreviven en archivos militares. Fueron usados. Pero la evidencia más reveladora viene del análisis de restos humanos. Entre 2007 y 2012, antropólogos forenses examinaron restos de 143 soldados recuperados de posiciones militares documentadas. Lo que encontraron contradice la narrativa de muerte masiva por congelación. Solo 18 de los 143 mostraban evidencia inequívoca de hipotermia como causa primaria de muerte. Cristalización en tejido muscular, patrones específicos de daño celular por congelación y ausencia de trauma por combate. Los demás murieron por heridas de bala, explosión, metralla o complicaciones de enfermedades exacerbadas por frío, pero no causadas directamente por él. Esto es estadísticamente significativo. En condiciones donde modelos de supervivencia predicen muerte por hipotermia en horas sin protección, menos del 13% de las muertes fueron directamente térmicas. Las estrategias de protección estaban funcionando lo suficientemente bien para que otras causas dominaran la mortalidad. El frío seguía matando, pero indirectamente, debilitando sistemas inmunes, dificultando cicatrización de heridas, complicando enfermedades respiratorias. No estaba exterminando masivamente por fallo térmico directo, como debería haber hecho. Las excavaciones en las posiciones soviéticas al este del Volga revelan otra dimensión del sistema de supervivencia. Los arqueólogos encontraron evidencia de estaciones de calentamiento colectivas, estructuras más grandes, capaces de acomodar 30 o 40 hombres simultáneamente, ubicadas en retaguardia inmediata de líneas de combate. Estas no eran refugios permanentes, eran puntos de rotación térmica. Soldados que completaban turnos de horas en posiciones expuestas se retiraban a estas estaciones para recuperación térmica durante 1 o 2 horas antes de regresar al frente. Los restos de estas estaciones muestran sistemas de calefacción más elaborados, estufas metálicas soldadas profesionalmente, chimeneas con diseño de tiro optimizado y, en algunos casos, evidencia de que combustible era transportado específicamente para mantenerlas operativas. No era lujo, era mantenimiento de maquinaria humana. Permitir que temperatura corporal central se recuperara periódicamente para prevenir degradación acumulativa que llevara a hipotermia. Era gestión de recursos térmicos, con la misma lógica que gestión de munición o alimentos. Los análisis químicos de cenizas recuperadas de sitios de calefacción revelan qué estaban quemando: madera de edificios demolidos, carbón recuperado de almacenes industriales, papel y cartón en cantidades masivas, aceites industriales y, en casos desesperados, incluso caucho de neumáticos, a pesar del humo tóxico. Pero también encuentran evidencia de combustión controlada y eficiente. Las cenizas muestran combustión completa, no parcial, indicando que las estufas improvisadas estaban diseñadas para maximizar extracción de calor del combustible limitado. En una estufa recuperada intacta de la fábrica Barricadi,
Los ingenieros modernos que la examinaron estimaron eficiencia térmica del 40%, comparable a estufas de leña comerciales modernas básicas. Esto no fue accidental. Alguien estaba aplicando principios de combustión para optimizar generación de calor en condiciones donde cada gramo de combustible era precioso. Las ruinas hablan, y lo que dicen es claro. Stalingrado no fue una tumba congelada, donde hombres murieron pasivamente. Fue un laboratorio brutal, donde ingenieros improvisados construyeron sistemas de supervivencia térmica, usando física aplicada, conocimiento transmitido y desesperación como motivador. Pero estos refugios, estas estufas, estos sistemas de aislamiento, por sofisticados que fueran, no pueden explicar completamente el enigma. Proporcionaban protección cuando los hombres estaban dentro. Pero las batallas no se luchaban en refugios subterráneos calientes. Se luchaban afuera, en el frío letal, durante horas. ¿Cómo sobrevivían los soldados la exposición directa cuando salían de estos refugios para combatir? La respuesta comienza con algo tan simple que parece insultantemente obvio: capas. Pero no las capas como las entendemos en un contexto civil moderno, donde alguien se pone una camiseta térmica bajo un suéter y llama a eso vestirse en capas. En Stalingrado, el sistema de capas era una ciencia aplicada con precisión quirúrgica, donde cada material, cada espacio de aire, cada centímetro de tela tenía un propósito calculado en la batalla contra la muerte térmica. Los soldados soviéticos que sobrevivieron las primeras semanas del asedio invernal rápidamente descubrieron y transmitieron un protocolo específico. La capa base era la camisa de algodón estándar, mantenida lo más seca posible, porque el algodón húmedo mata por conducción térmica. Sobre ella, una capa intermedia de lana, el uniforme estándar, que retenía calor incluso cuando estaba ligeramente húmedo, gracias a las propiedades únicas de la fibra de lana. Luego, el abrigo acolchado de algodón, el telogreica, con su relleno de guata que creaba miles de bolsas microscópicas de aire atrapado. Y finalmente, cualquier material adicional que pudieran conseguir: mantas enrolladas sobre los hombros, sacos de arpillera convertidos en capas exteriores, periódicos metidos entre capas de ropa, actuando como aislamiento adicional. Pero la verdadera innovación no estaba en las capas mismas, sino en cómo gestionaban la humedad. Este era el asesino oculto que ninguna película muestra. Un soldado que sudaba por esfuerzo físico, combate o simple nerviosismo, empaparía su ropa interior. En temperaturas por debajo de -30 grados, esa humedad se convertía en una sentencia de muerte. El agua conduce el calor 29 veces más rápido que el aire, transformando la ropa protectora en un conductor térmico que extraía calor corporal directamente. Los veteranos soviéticos desarrollaron un protocolo específico, documentado en múltiples testimonios. Antes de salir del refugio para operaciones en el frío, se quitaban la capa interior, la agitaban vigorosamente para ventilarla, y si estaba húmeda, la colgaban cerca de la estufa durante 10 o 15 minutos, mientras usaban una camisa de repuesto. Las unidades que sobrevivieron más tiempo eran aquellas donde este protocolo se aplicaba rigurosamente, donde comandantes entendían que gestionar la humedad de la ropa era tan crítico como gestionar munición. Los alemanes aprendieron esto más lentamente, pagando con miles de casos de congelación severa en noviembre y diciembre, antes de que el conocimiento se diseminara a través de canales informales entre veteranos. Los análisis de uniformes recuperados de sitios arqueológicos revelan modificaciones sistemáticas
que amplifican esta estrategia. En múltiples abrigos alemanes encontrados en excavaciones, los arqueólogos documentaron adiciones no estándar. Forros interiores cosidos manualmente usando cualquier tela disponible, desde cortinas capturadas hasta uniformes soviéticos tomados de soldados caídos. Estas adiciones no eran aleatorias, seguían patrones consistentes, material adicional concentrado en torso y zona de riñones, donde la pérdida de calor del núcleo corporal es más crítica. Las mangas a menudo tenían menos refuerzo, porque los brazos, aunque propensos a congelación, no eran críticos para mantener temperatura corporal central. Esto indica comprensión intuitiva, pero precisa, de que la supervivencia no requiere mantener todo el cuerpo caliente, solo el núcleo vital lo suficiente para evitar hipotermia sistémica. Las extremidades podían sacrificarse si era necesario, y fueron sacrificadas. Las tasas de amputación por congelación en dedos de manos y pies eran altísimas, pero esas pérdidas, por terribles que fueran, no eran letales. El sistema de capas concentrado en protección del núcleo permitía este intercambio brutal pero efectivo. Los pies eran el punto crítico, el talón de Aquiles literal del sistema. Los soldados alemanes llevaban botas de cuero estándar, diseñadas para marchar en Europa occidental, completamente inadecuadas para el Ártico soviético. El cuero se volvía rígido como madera con el frío extremo. Las suelas transmitían frío directamente desde el suelo congelado, y el diseño ajustado restringía circulación sanguínea. Los informes médicos alemanes de enero de 1943 documentan que las congelaciones de pie representaban el 35% de todas las bajas no causadas por combate directo. Los soviéticos tenían ventaja con los Valenki, botas de fieltro tradicionales rusas. El fieltro de lana, con su estructura de fibras enmarañadas, creaba miles de bolsas de aire y proporcionaba aislamiento superior. Pero incluso los Valenki tenían límites. Se empapaban con la nieve derretida y perdían efectividad. La solución desarrollada en el campo fue envolver los pies en múltiples capas antes de calzar las botas. Trapos secos, papel periódico, paja cuando estaba disponible, cualquier cosa que creara espacio aislante. Cambiar estos envoltorios cada 6 horas se volvió protocolo de supervivencia en unidades experimentadas. Era trabajo tedioso, consumía tiempo precioso, pero reducía dramáticamente las tasas de congelación podal. Pero aquí está la limitación crítica que el sistema de capas no podía resolver. Funcionaba brillantemente cuando los soldados estaban relativamente inmóviles en posiciones defensivas o dentro de refugios. El sistema de capas múltiples retenía el calor corporal generado metabólicamente durante actividad normal. Pero cuando la actividad se intensificaba, cuando el combate real comenzaba, cuando los hombres tenían que moverse rápido, cargar equipo pesado, correr, cavar, cargar munición, el sistema colapsaba en una paradoja térmica. El ejercicio intenso generaba calor metabólico masivo. Los soldados sobrecalentados bajo capas múltiples comenzaban a sudar copiosamente. No podían detenerse a quitarse capas en medio del combate. El sudor empapaba la ropa, y cuando la actividad cesaba, cuando el soldado se quedaba inmóvil en una posición después del asalto, esa ropa empapada se convertía en una trampa mortal. La temperatura corporal se desplomaba precipitadamente. La hipotermia podía establecerse en 30 minutos. Los veteranos describen este ciclo como la muerte en 2 actos. El calor del combate te empapa, el frío después del combate te mata.
Los documentos médicos militares soviéticos identificaron este patrón en diciembre de 1942. Los informes hospitalarios muestran picos de casos de hipotermia severa después de operaciones ofensivas, precisamente cuando se esperaría que los soldados victoriosos estuvieran relativamente seguros. Lo que estaba sucediendo era que hombres sobrevivían el asalto, luego morían o quedaban incapacitados por colapso térmico en las horas siguientes mientras ocupaban posiciones recién capturadas. Los comandantes de campo comenzaron a documentar este fenómeno y a buscar contramedidas, pero el sistema de capas por sí solo no ofrecía solución. Cambiar de ropa inmediatamente después del combate requería tener ropa seca de repuesto disponible en líneas de frente, una imposibilidad logística en un asedio donde munición y comida ya escaseaban críticamente. Algunas unidades intentaron protocolos donde soldados se quitaban capas exteriores antes de asaltos, combatían con menos aislamiento, pero evitando sobrecalentamiento. Luego se revestían después. Esto redujo el problema, pero introducía otro. Soldados con protección térmica reducida durante combate sufrían congelación si quedaban heridos e inmóviles. El sistema de capas, por sofisticado que fuera, había alcanzado su límite. Protegía durante inactividad. Fallaba durante y después de actividad intensa. Esto significaba que la estrategia primaria de supervivencia tenía una vulnerabilidad estructural masiva. No podía sostener a soldados a través de ciclos de combate real. Y sin embargo, los soldados seguían combatiendo, seguían sobreviviendo esos ciclos, seguían funcionando como unidades militares efectivas a través de meses de operaciones en frío letal. Claramente algo más estaba operando, algo más allá del aislamiento pasivo, algo que permitía gestión activa de la carga térmica durante operaciones de combate. Ese algo era un sistema integrado de adaptaciones fisiológicas, logística improvisada y protocolos de grupo que transformaban la supervivencia individual en supervivencia colectiva. Las capas eran solo la primera línea de defensa. La verdadera historia estaba en las capas más profundas del sistema de supervivencia. La respuesta estaba en algo que los ejércitos modernos tardarían décadas en codificar formalmente: el sistema de compañeros térmicos. No era oficial, no aparecía en ningún manual de campo, pero emerge consistentemente de testimonios de veteranos de ambos bandos, grupos pequeños de 2 soldados que se monitoreaban mutuamente de manera obsesiva en busca de signos tempranos de hipotermia. El habla arrastrada, la torpeza en movimientos, el comportamiento irracional, la somnolencia peligrosa. Cuando un compañero mostraba estos síntomas, los otros actuaban inmediatamente. Fricción vigorosa de extremidades para restaurar circulación, ejercicio físico forzado, incluso si el afectado protestaba, y redistribución de ropa dentro del grupo para darle al miembro comprometido las capas más secas y calientes. Esto no era altruismo sentimental, era supervivencia calculada. Un soldado con hipotermia temprana que no recibía intervención inmediata se convertía en carga o cadáver en cuestión de horas, comprometiendo la efectividad y supervivencia del grupo completo. El sistema de compañeros térmicos convertía la detección y tratamiento de hipotermia en responsabilidad distribuida y continua. Pero más allá de la vigilancia mutua, estos grupos desarrollaban protocolos de gestión térmica colectiva que maximizaban la supervivencia grupal. Los testimonios describen rotaciones sistemáticas durante guardias nocturnas. El soldado en el centro del grupo, rodeado por los cuerpos de sus compañeros,
recibía el beneficio máximo del calor corporal colectivo y rotaba posiciones cada hora con alguien del perímetro. Durante períodos de inactividad forzada en refugios, los grupos se agrupaban físicamente, maximizando contacto corporal para compartir calor. No era opcional ni dependía de relaciones personales. Era protocolo de supervivencia impuesto por veteranos sobre recién llegados. Las unidades que implementaban estos protocolos tenían tasas de supervivencia medibles más altas. Los registros médicos del frente de Stalingrado muestran que divisiones con bajas tasas de hipotermia eran aquellas donde comandantes permitían y fomentaban formación de estos grupos pequeños estables. Las divisiones que mantenían rotaciones frecuentes de personal, rompiendo estos lazos de grupo, sufrían más bajas térmicas. El conocimiento tácito sobre el estado térmico de los compañeros, acumulado durante semanas de convivencia extrema, era en sí mismo un activo de supervivencia. La adaptación fisiológica era la segunda capa oculta del sistema. El cuerpo humano, cuando está expuesto a frío extremo de manera sostenida, inicia cambios metabólicos que mejoran la tolerancia térmica. La termogénesis sin escalofríos, donde el tejido adiposo marrón genera calor sin el temblor muscular obvio, se activa más eficientemente. La vasoconstricción periférica, el cierre de vasos sanguíneos en extremidades para preservar calor del núcleo, se vuelve más controlada y menos dañina. El metabolismo basal aumenta, generando más calor corporal a costa de consumir más calorías. Estas adaptaciones no son conscientes ni voluntarias. Son respuestas fisiológicas automáticas a estrés térmico crónico. Los soldados que sobrevivieron las primeras 3 semanas del asedio invernal experimentaban estas adaptaciones. Sus cuerpos se volvían mensurablemente más eficientes en generar y conservar calor. Los recién llegados, sin esta aclimatación, morían más rápido bajo las mismas condiciones. Los veteranos lo sabían intuitivamente. Los novatos eran vulnerables durante sus primeras semanas, requerían protección adicional y rotaciones más frecuentes a refugios calientes hasta que sus cuerpos se adaptaran. La logística improvisada formaba la tercera capa. Los sistemas oficiales de suministro de ambos ejércitos eran caóticos en el mejor de los casos y completamente colapsados en el peor. Pero emergieron redes informales de intercambio y redistribución que operaban fuera de canales oficiales. Soldados intercambiaban raciones de comida por ropa adicional. Los muertos eran despojados sistemáticamente, no por sadismo, sino por necesidad. Cada abrigo, cada par de calcetines, cada guante era un recurso de supervivencia, demasiado valioso para enterrar. Los prisioneros eran fuente de equipamiento. Uniformes soviéticos de invierno capturados por alemanes. Abrigos alemanes tomados por soviéticos. Los testimonios describen mercados negros funcionando en retaguardia inmediata, donde vodka, cigarrillos y munición se intercambiaban por ropa de abrigo, con tasas de cambio que fluctuaban según la temperatura exterior. Cuando las temperaturas caían por debajo de -35, el valor de un par de Valenki en buen estado podía equivaler a una semana de raciones de comida. Esta economía informal redistribuía recursos térmicos hacia aquellos que más los necesitaban o podían pagarlos, creando eficiencia de mercado brutal, pero efectiva en ambiente donde la administración centralizada había fallado. La comparación con otros ejércitos en condiciones similares revela cuán excepcional era el sistema de Stalingrado. El ejército finlandés durante la Guerra de Invierno contra la Unión Soviética
En 1939 y 1940 enfrentó temperaturas comparables y tuvo equipamiento superior, pero operaba en terreno forestal donde podía construir refugios de madera efectivos y tenía líneas de suministro estables. El ejército alemán, en el frente de Moscú, durante el invierno de 1941, enfrentó frío similar, pero en frente más amplio y menos concentrado, permitiendo rotaciones más frecuentes de unidades a retaguardia. Stalingrado era único en su combinación de frío extremo, combate urbano intenso en espacio confinado y colapso casi total de logística formal, forzando innovación y adaptación a niveles sin precedentes. Los estudios militares posteriores identificaron a Stalingrado como caso extremo de supervivencia en ambiente hostil, donde múltiples sistemas de adaptación tuvieron que operar simultáneamente porque ninguno solo era suficiente. Era el laboratorio perfecto para estudiar límites de resistencia humana, precisamente porque ninguna variable individual podía explicar el éxito. La validación moderna viene de experimentos de supervivencia en frío extremo realizados por militares escandinavos y canadienses en las décadas posteriores. Investigadores del Instituto Noruego de Investigación de Defensa en los años 80 recrearon condiciones similares a Stalingrado con voluntarios. Temperaturas de -35 grados, refugios improvisados, equipamiento deliberadamente inadecuado. Descubrieron que individuos aislados sufrían hipotermia significativa en menos de 6 horas. Grupos de que implementaban protocolos de vigilancia mutua y compartición de calor corporal extendían tiempo de supervivencia a 12 o 14 horas. Grupos con acceso a refugios subterráneos básicos podían mantener temperatura corporal central indefinidamente mientras tuvieran combustible para calefacción intermitente. Los investigadores concluyeron que la supervivencia prolongada en frío extremo, sin equipamiento moderno, requiere integración de al menos 3 factores: refugio que bloquee viento y cree microclima, fuente de calor externa aunque sea intermitente, y protocolos de grupo que distribuyan carga térmica. Stalingrado tenía los 3, desarrollados no por diseño centralizado, sino por evolución brutal, donde las estrategias que no funcionaban mataban a quienes las implementaban. Pero incluso con refugios, capas, sistemas de compañeros, adaptación fisiológica y logística improvisada, había límites absolutos. Las temperaturas más extremas, -40 o -43 grados, durante períodos prolongados, seguían causando bajas masivas. Las estadísticas de ambos ejércitos muestran picos de mortalidad correlacionados con los descensos térmicos más severos en enero de 1943. El sistema de supervivencia podía mitigar, podía reducir, podía extender el tiempo hasta el fallo, pero no podía eliminar completamente la amenaza. Era gestión de riesgo, no eliminación de riesgo. Y esa gestión requería que todos los componentes funcionaran simultáneamente. Un refugio sin calefacción era tumba. Capas sin gestión de humedad eran trampas mortales. Grupos sin protocolos de vigilancia perdían miembros por hipotermia no detectada. El sistema era integrado, interdependiente y frágil. Su éxito no estaba garantizado. Era probabilístico. Aumentaba las probabilidades de supervivencia de imposibles a meramente terribles. Entonces aquí está la verdad completa, la imagen total que emerge cuando todas las piezas se ensamblan. No fue el refugio subterráneo solo, no fue el sistema de capas aislado, no fue la vigilancia de compañeros por sí sola,
No fue adaptación fisiológica independiente. No fue logística improvisada operando en vacío. Fue la integración sistémica de todos estos elementos, operando simultáneamente, reforzándose mutuamente, compensando las debilidades de cada componente individual. Los refugios proporcionaban el microclima base donde el cuerpo podía recuperar temperatura central. Las capas extendían esa protección térmica durante exposición exterior. Los sistemas de compañeros detectaban y corregían fallos antes de que se volvieran letales. La adaptación fisiológica aumentaba la eficiencia de todo el sistema. La logística informal redistribuía recursos hacia puntos críticos. Era arquitectura de supervivencia multicapa, donde el fallo de un componente podía ser compensado temporalmente por los otros, pero la ausencia de cualquiera comprometía el sistema completo. No era elegante, no era eficiente, era redundante, improvisado y brutalmente pragmático, y funcionó lo suficientemente bien para que cientos de miles sobrevivieran cuando la ciencia decía que era imposible. Pero hay una ironía profunda en esta historia que revela algo fundamental sobre la ingeniería humana bajo presión extrema. Stalingrado forzó innovación precisamente porque las condiciones eran tan extremas que las soluciones convencionales eran obviamente inadecuadas. Los soldados no podían engañarse pensando que el equipamiento estándar sería suficiente. No podían confiar en que la logística oficial los salvaría. No podían esperar que condiciones mejoraran. La realidad era brutalmente clara. Innovar o morir, adaptarse o congelarse, cooperar o perecer. Las restricciones extremas eliminaban opciones mediocres y forzaban búsqueda de soluciones que explotaran cada ventaja física posible. El ambiente hostil actuaba como filtro implacable. Las estrategias inefectivas mataban a sus practicantes rápidamente. Las efectivas se propagaban viralmente a través de testimonios de supervivientes. Era evolución acelerada de conocimiento táctico, donde la selección natural operaba en escala de días en lugar de generaciones. El límite extremo no era obstáculo para la innovación. Era el catalizador que la hacía inevitable. Comparemos esto con desafíos modernos que enfrentamos en el siglo XXI. Tenemos tecnologías de supervivencia que los soldados de Stalingrado no podrían imaginar. Ropa térmica de fibra sintética, calentadores químicos, refugios inflables aislados, comunicaciones satelitales para coordinar rescates. Y sin embargo, expediciones modernas al Ártico o a montañas extremas siguen sufriendo bajas por hipotermia. Alpinistas en el Everest, con equipamiento que cuesta miles de dólares y décadas de investigación científica incorporada, mueren por fallo térmico. ¿Por qué? Porque la tecnología avanzada crea ilusión de seguridad que reduce vigilancia y preparación psicológica. Porque la dependencia de equipamiento sofisticado significa que un fallo catastrófico cuando ese equipo falla. Porque los sistemas centralizados, por eficientes que sean en condiciones normales, colapsan completamente cuando las condiciones exceden sus parámetros de diseño. Los soldados de Stalingrado tenían ventaja paradójica. Sabían que su equipamiento era inadecuado. Entonces construyeron redundancia y resiliencia en sus comportamientos en lugar de confiar en sus herramientas. Es lección inquietante. A veces menos tecnología y más conciencia de vulnerabilidad produce mejor supervivencia que confianza excesiva en sistemas complejos. La historia de Stalingrado no es sobre resistencia sobrehumana, ni voluntad heroica trascendiendo límites físicos. Es sobre ingeniería pragmática, aplicando conocimiento acumulado durante milenios sobre supervivencia en frío
intensificado y refinado por presión extrema. Los humanos han vivido en ambientes árticos durante miles de años. Los pueblos indígenas del Ártico siberiano, los Inuit de América del Norte, los Sami de Escandinavia, todos desarrollaron tecnologías y protocolos de supervivencia en frío mucho antes de la ciencia moderna. El conocimiento existía. Lo que Stalingrado hizo fue forzar su redescubrimiento y aplicación en contexto militar urbano, por personas que mayormente venían de climas templados. Soldados rusos de pueblos pequeños traían conocimiento tradicional sobre construcción de refugios de invierno, sobre gestión de ropa en frío, sobre señales de congelación. Ese conocimiento se transmitía a camaradas de ciudades que nunca habían experimentado invierno real. Los alemanes, inicialmente sin ese conocimiento cultural, tuvieron que aprenderlo desde cero en el laboratorio más cruel posible. Los que aprendieron rápido sobrevivieron. Los que no, se convirtieron en estadísticas. Era transferencia de conocimiento acelerada por consecuencias letales inmediatas. Entonces, cuando preguntamos cómo los soldados de Stalingrado sobrevivieron menos 40 grados sin equipo adecuado, la respuesta correcta no es una lista de técnicas, es reconocimiento de que replicaron, bajo presión extrema, lo que la humanidad ha hecho siempre cuando enfrenta ambientes hostiles: observar, experimentar, transmitir conocimiento, iterar soluciones, integrar múltiples estrategias en sistemas resilientes. No fue milagro, no fue excepción a las leyes de la física o fisiología. Fue aplicación rigurosa de esas mismas leyes para encontrar cada margen exploitable entre el ambiente letal y el cuerpo humano frágil. Identificaron que el viento era más peligroso que temperatura absoluta. Entonces construyeron cortavientos. Descubrieron que humedad era más mortal que frío seco. Entonces desarrollaron protocolos de gestión de humedad. Entendieron que aislamiento era más efectivo que generación de calor. Entonces maximizaron capas. Reconocieron que calor corporal colectivo superaba a capacidad individual. Entonces formaron grupos. Cada solución era respuesta directa a amenaza específica, identificada por observación y validada por supervivencia. Era método científico en su forma más pura y desesperada. Y aquí está la verdad final que Stalingrado revela sobre límites humanos. No son fijos, no son absolutos. Son negociables dentro de márgenes estrechos, pero reales cuando conocimiento, cooperación y adaptación se integran efectivamente. Los límites que la ciencia médica establece sobre supervivencia en frío extremo son correctos para individuos aislados, sin conocimiento ni recursos. Esos límites cambian cuando introduces estructura de grupo. Cambian más cuando añades refugio básico. Se expanden cuando incorporas adaptación fisiológica. Se extienden dramáticamente cuando integras todos estos factores. Los soldados de Stalingrado no trascendieron límites humanos. Operaron en el borde máximo de esos límites al explotar cada ventaja posible simultáneamente. Vivían en el margen estrecho entre supervivencia e hipotermia, y ese margen era suficiente porque no necesitaban estar cómodos, solo funcionales. No necesitaban prosperar, solo no morir. Esa diferencia, ese espacio minúsculo entre fallo y función, era donde construyeron sus vidas durante 5 meses de infierno congelado. Piensa en esto cuando enfrentes tu próximo desafío, aparentemente imposible. No el frío letal, probablemente, pero sí situaciones donde los recursos son inadecuados, donde el apoyo oficial es insuficiente,
donde las condiciones exceden lo que herramientas disponibles fueron diseñadas para manejar. La lección de Stalingrado no es que la determinación heroica conquista todo, es que sistemas integrados de estrategias múltiples, cada una compensando debilidades de las otras, pueden crear resiliencia que ningún componente individual posee. Es que el conocimiento transmitido de quienes enfrentaron desafíos similares vale más que tecnología sofisticada sin experiencia. Es que la cooperación en grupos pequeños que se monitorean mutuamente puede detectar y corregir fallos antes de que se vuelvan catastróficos. Es que la adaptación consciente a nuevas realidades, por dolorosa que sea, supera la negación de que esas realidades existen. Los hombres que sobrevivieron Stalingrado no eran superhéroes, eran ingenieros desesperados aplicando física básica, fisiología intuitiva y cooperación forzada en el laboratorio más brutal imaginable. Y eso, precisamente eso, es lo que hace su logro verdaderamente extraordinario. No trascendieron los límites, los entendieron mejor que nadie y vivieron exactamente en el filo de lo posible. Esa es la paradoja final. Sobrevivieron porque el ambiente era tan letal que los forzó a volverse perfectamente eficientes en cada estrategia de supervivencia disponible. El límite extremo no los destruyó, los refinó,